Bendiciones, 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 hermanos. Porque tiene la oportunidad de vernos de otros lugares, de otros países, de otras culturas. Tiene la oportunidad de vernos de otro nivel social, de otra etnia. Amén. En Cristo somos uno. Dios le bendiga a todas aquellas personas que sacan el momento para ver nuestros estudios que subimos de tiempo en tiempo, cuando el Señor lo permite. Que Dios bendiga su vida a través de cada uno de los estudios que podemos postear por este medio, este instrumento que estamos utilizando para bendición. Así que en el día de hoy, hermano, tenemos un estudio muy poderoso, hermano. Un estudio muy poderoso, hermano, que puede ser de bendición para muchos, para todo aquel que quiera aceptar la palabra del Señor, que ellas son las que transforman y dan vida. Vamos a estar ministrando hoy, hermano, bajo el tema el síndrome de Saúl. El síndrome de Saúl. Así que vamos a darle inicio, vamos a darle la primicia al Espíritu Santo, como siempre. Somos siervos inútiles, amén. Y en este momento a Él le place hacernos útil. Vamos a ponerlo en la mano del Espíritu de Dios, del Espíritu de poder, del Espíritu de revelación, que es quien convence de juicio y de pecado. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora, Dios mío amado, me pongo en tus manos como siempre, Dios mío, toda la gloria y la honra es tuya. Señor amado, todas las cosas tú las conoces, Señor. Toma el dominio y el control, Dios, que la sabiduría y la ciencia vengan de ti. Guárdame, Dios mío, de desviar tu palabra. Guárdame, Dios mío, de la arrogancia, de la soberbia. Guárdame, Señor amado. Padre eterno, que tu palabra fluya, Dios mío, Padre amado, y con toda humildad, Dios mío, yo pueda interpretar, Dios mío, tu palabra, Dios amado. Mira, aquellos que la van a oír, la van a recibir, Señor, que sean de bendición ellas. Ellas son poderosas para libertarnos, Señor. Ellas son poderosas para instruirnos, para dirigirnos, Señor amado. Ellas son poderosas para llevarnos a ti, Dios mío, y a la salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Estas palabras, Dios mío, que van a ser, Dios mío, interpretadas, Dios mío, van a ser leídas. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sean, Dios mío, ella, Dios mío, instrumento, Dios, para libertar, Dios mío, a todo aquello en esta hora que van a escuchar, que van a compartir, Dios mío, este estudio. Jesús amado, en el nombre de Jesús, estoy en tus manos, para la gloria de tu nombre. Amén. Hermano, el síndrome de Saúl. Y este es un tema, hermano, muy fuerte, muy poderoso, hermano. Y este personaje es uno de los personajes, hermano, que creo que más la gente ha analizado y más estudiado. Aún así, en el área secular he escuchado hablar de este personaje. Y dentro del medio político, escucho también que hablan de este síndrome de Saúl. Y hablan de este espíritu de Saúl. Amén, hermano. Y en los tiempos que estamos viviendo, hermano, vemos los altares, vemos muchos ministerios, vemos muchas personas, sea el rango que tengan, sea la plataforma que operen, sea el ministerio que tengan, hermano, y están padeciendo de este síndrome. Hermano, y la Biblia narra la historia de este rey, narra la historia de este personaje, que en este personaje, hermano, más que una persona en sí, también representa a un creyente, representa una iglesia, representa un ministerio, hermano, representa una plataforma, tanto humana como espiritual, hermano. Y Saúl, como todos sabemos, y esta historia la conocen hasta los niños, la historia del rey Saúl, fue un rey, hermano, que la Biblia lo presenta con muchas cualidades. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces podemos ver en una persona, podemos ver en un ministerio, podemos ver en una iglesia, podemos ver en un creyente muchas cualidades, pero estas cualidades son cualidades de la carne. Son cualidades, hermano, que a la vista del hombre son esenciales, pueden ser útiles, o pueden ser las que nos dan la aprobación para poder ocupar cierto lugar, cierta posición dentro del círculo eclesiástico, como también dentro del círculo secular o social.
Y la palabra síndrome en el área de la psiquiatría, que es el área donde entra esto, hermano, la palabra síndrome se refiere al conjunto de síntomas que definen o caracterizan a una enfermedad o a una condición que se manifiesta en un sujeto y que puede tener o no causar, o no puede tener o no causa conocida, hermano. Por normas general, el término se asocia a estados negativos revelados por medio de determinado conjunto de fenómenos o signos. Por lo general, según la medicina, hermano, esto se puede asociar a términos o a síntomas negativos, hermano. Y cuando vemos la historia de este rey, de Saúl, hermano, vemos que es una historia muy triste. Y fue un rey, hermano, que, lamentable sea el caso, fue pedido por el hombre, fue pedido por el pueblo. Era un rey que no estaba en los términos de Dios. Era un rey que no estaba en el orden de Dios. No había sido ya determinado por Dios, pero por la petición del pueblo y la exigencia del pueblo, ellos dijeron que querían un rey como las demás naciones, hermano. Oigan la condición que estaban esta gente, hermano. Estaban en la carne. Por lo tanto, la elección que hicieron fue en la carne. Y así hay muchas personas, hermano, hoy en día, ministrando en la carne, hermano, tomando decisiones en la carne. Y cuando vemos claramente, hermano, en el capítulo 9, versículo 15, habla claramente que fue un rey escogido, hermano. Fue escogido. Pero fue el pueblo que llevó a Dios a tomar esa decisión de escoger este rey, hermano. En el 9:15 dice claramente, capítulo 9, versículo 15, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta hora, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Oiga esto, hermano. Dios escoge a Saúl por petición del pueblo, pero aún así Dios escogiendo a este rey, hermano, que no estaba dentro todavía del tiempo del Señor, Dios lo escoge y pone un propósito en Saúl, hermano, y Dios le dice a Samuel que lo unja por príncipe sobre su pueblo, porque él había vivido el clamor del pueblo, porque los filisteos, hermano, estaban agobiando al pueblo de Israel, y Dios lo llama y le da y le pone este propósito para que Saúl sea el que salga a la batalla, a la guerra, delante del pueblo, hermano. Y cuando vemos esto, Dios lo capacitó. La Biblia dice claramente que Dios mudó el corazón de Saúl. Saúl tenía el Espíritu de Dios. Dios dio su espíritu a Saúl, lo capacitó, hermano, para que ejerciera el llamado, ejerciera el ministerio. Pero Saúl empezó a mostrar, hermano, la incapacidad, hermano, la incapacidad de poder, hermano, llevar a cabo los propósitos de Dios y cumplir las ordenanzas del Señor. Cuando vamos al 16:1, vamos a adelantar, 16 capítulo 1, versículo hasta el 6, dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea, vemos que Dios lo escoge, pone un propósito sobre él, pero luego por los síntomas que empezó a presentar Saúl y la condición y sus acciones, hermano, de desobediencia, de irse en contra, divorciado de lo que es la voluntad de Dios, por la incapacidad, hermano, de poder permitir a Dios obrar a través de él, hermano, vemos más adelante que luego es desechado. Así hay muchas personas, hermano, hoy en día. Hay muchas personas que, lamentable sea el caso, y podemos decirlo así, a nadie le gusta escuchar esto, porque tienen a Dios encerrado simplemente en que Dios es un Dios de amor, de compasión. Y todo eso es cierto, hermano. Pero olvidamos también que en el libro de los Hebreos dice claramente, hermano, que Dios es fuego consumidor, hermano. Y Dios no toma por inocente al culpable. Y todo aquel que desobedece a Dios, hermano, va a sufrir las consecuencias de su pecado, hermano. De su pecado, hermano.
Hay un síntoma también que este tipo de personas, hermano, que caen en esta condición, en este espíritu de Saúl, porque dentro del renglón de la psiquiatría dice toda esta cosa, pero sabemos que es una posesión demoníaca, hermano. Son personas, hermano, que están siendo gobernadas, ministradas, dirigidas por espíritus inmundos, espíritus demoníacos, personas que están siendo dirigidas por el mismo Satanás, hermano. Y están dentro de la iglesia y ocupan lugares eclesiásticos en la iglesia y están ministrando en los altares, hermano. En estos tiempos estamos viendo muchas manifestaciones demoníacas en los altares y mucha gente ni cuenta se da por su mente tan pequeña a la hora de poder discernir. La falta de discernimiento está, hermano, permitiendo a Satanás operar muy sutilmente dentro de las iglesias. Y gente, hermano, profetas, evangelistas, pastores, misioneros, predicadores, maestros, hermano, de todos los renglones eclesiásticos, hermano. Estamos viendo gente ministrando en la carne, hermano, gente que no está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver, hermano. Dice claramente, estas personas, hermano, tienen autonomía, autosuficiencia, operan bajo una norma, confiados en sus habilidades, capacidades y su sabiduría humana. Este tipo de personas, hermano, que no tienen el Espíritu de Dios, que hace tiempo el Espíritu se apartó de ellos por su maldad, hermano. Estas personas están operando, están ministrando, están ocupando lugares, pero estas personas, hermano, le vemos, hermano, que tienen una autonomía, hermano. Ellos dependen de ellos mismos, operan bajo sus propias normas y sus propios preceptos, su propia inteligencia y sabiduría, hermano. Hermano, no confían en el Señor. Todo lo hacen, hermano, como ya no tienen la dirección de Dios, todo lo hacen en base a su sabiduría y entendimiento humano y razonamiento humano, filosofía humana, hermano. Y cuando vamos a 1 de Samuel capítulo 13, 1 de Samuel capítulo 13, vamos a leer del verso 8 al 14, hermano, para empezar. Y dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y él y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Oiga esto, hermano. Y ofreció el holocausto. Oiga. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Esta gente, hermano. Esta gente no puede, hermano, hacer las cosas, hermano, dentro del orden de Dios, porque ellos se avalan a su entendimiento, a su sabiduría. A esta gente, hermano, como están en la carne, hermano, porque cuando usted mira que seleccionan a Saúl y dan las descripciones de Saúl, que él era de los hombros para arriba, era más grande, que era más alto que todos los hombres de Israel, y que era un hombre hermoso, un hombre robusto. Eso también lo vemos en la manifestación cuando Samuel va a 1 de Samuel 16:6, Samuel va a ungir a David, y lo vemos, estas mismas cualidades las vemos en Elías, el hermano de David, y Samuel se le va a los ojos, a Samuel se le fue momentáneamente el discernimiento, la visión, y Samuel dice: aquí, este es el ungido de Jehová. Y yo le dije: espérate. Yo no veo lo que ven los hombres, yo veo más allá, yo veo lo que está en el corazón, hermano. Porque podemos ver, hermano, gente con muchas cualidades, hermano, pero de nada de Dios, hermano. Nada de Dios. Y nosotros muchas veces se nos va el discernimiento momentáneamente, hermano. Y no podemos hacer la elección, no podemos escoger, hermano, la gente por cualidades espirituales, por recursos espirituales. Otra cosa que podemos ver en estas personas, hermano, es que son personas, hermano, que usurpan. Las personas que tienen este espíritu de Saúl, el síndrome de Saúl, hermano, usurpan los puestos, no respetan los puestos, los cargos, no respetan los otros ministerios. Quizás porque el ministerio de ellos tenga muchísima más de relevancia dentro de la jerarquía eclesiástica. Quizás por la posición, el poder que tienen eclesiásticamente, no respetan el ministerio ni el trabajo, hermano, de los demás, hermano, y hacen las cosas por encima, hermano, de dicho ministerio, para imponer su poder, imponer, hermano, su dominio.
el cual lo tienen dentro de las filas eclesiásticas. Eso lo podemos ver aquí. Saúl no aguantó, hermano, no respetó que quien tenía que llevar a cabo este sacrificio era Samuel. Y vemos a Saúl que se le manifiesta un fruto de la carne, la impaciencia, porque la paciencia es fruto del espíritu, más la impaciencia es fruto de la carne. Y no fue paciente, no esperó en Dios, y nosotros tenemos que tener paciencia a la hora de la espera del Señor, de la voluntad del Señor. Y Saúl no tenía esto, hermano. Saúl le faltaba tener paciencia, hermano. Y Saúl representa, simboliza la carne, hermano. Las cualidades que tenía Saúl simbolizan la carne, lo que al hombre le gusta, lo que a muchas personas les gusta, el brincoteo, el bailoteo, el hablar en lengua, y todas esas cosas son buenas, hermano, y son parte de nuestra liturgia, son parte de nuestro culto. Eso es lo que nos caracteriza, lo que nos personaliza como pentecostales, como gente de fuego, hermano. Pero no, todo no está ahí. Muchas veces Satanás aprovecha esta atmósfera, estas manifestaciones para él incluir, hermano, sus artimañas, hermano. Y muchas veces este tipo de gente, hermano, porque verdaderamente esto no consiste en brincar, saltar y hacer mucha bulla. Esto consiste en unción, autoridad y el respaldo del Espíritu Santo, hermano, en todo lo que vamos a hacer. Y Saúl, esto era lo menos que tenía, hermano, pero tenía cualidades de la carne, lo que muchas veces a la gente le gusta. Y dice que él no esperaba la dirección de Dios, hermano. Era incapaz, hermano, de dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Eso es lo que podemos leer en estos versos, hermano. Eso es lo que podemos ver, incapaz de dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Esta persona, hermano. Y dice el 9.2, vamos a leer el 9.2, dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Oiga las cualidades de Saúl, pero cuando usted mira todas estas cualidades, eran cualidades humanas, cualidades en la carne, hermano. Y eso es lo que estamos viendo, mucha gente que están siendo engañados, hermano, porque ven mucho desenvolvimiento a la hora de hablar de la palabra, saben muchos versos, caminan por toda la Biblia, hermano, pero el que tiene discernimiento se puede dar cuenta, hermano, de lo que hay en realidad, hermano, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, hermano, pero él sigue siendo el mismo Satanás porque sus obras lo delatan. Aleluya, poderoso es el Señor, hermano. Vemos, hermano, otra manifestación del síndrome de Saúl. Tiene hambre de fama, son vanagloriosos, sufren de egocentrismo, les gusta ser exaltado, hermano. Este tipo de personas que tienen el síndrome de Saúl, el espíritu de Saúl, hermano, son vanagloriosos, les gusta la fama, les gusta que la gente lo exalte, que la gente lo vanaglorie, les gusta que la gente le rinda reverencia. Son como los fariseos, que les gustan que la gente lo esté saludando en la plaza, y que la gente le esté llamando rabí, hermano, y que le estén llamando por su cargo, por el rango eclesiástico que tiene. Le gustan que le estén declarando lo que son, hermano. Y el hombre de Dios le huye a todas esas cosas. El Señor de Jesucristo le huyó a la fama, hermano, le huyó a la exaltación. El Señor Jesucristo se cuidó de la vanagloria, del ego, hermano. Pero hay personas, hermano, que tú lo ves, hermano, que hay que rendirle pleitesía y tocarle trompeta, hermano. Vamos a leer, hermano, rápidamente para que entendamos lo que estamos hablando. En el 15:12, 1 de Samuel 15:12. Oiga lo que dice, hermano, claramente. Dice, el 15:12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Oiga esto. Oiga esto. Se levantó un monumento, hermano. En otro lugar dice que Saúl tocó trompeta. Eso lo vamos a ver más adelante. Él hizo tocar trompeta, que todo el mundo sepa que él fue a enfrentar a los filisteos. Que todos se enteren que él es el hombre de Dios. Él es el hombre que tiene la autoridad. Él es el hombre que Dios usa. Y aquí dice claramente que Saúl levantó un monumento. Usted sabe qué es lo que significa levantarse un monumento, hermano. Y eso es parte de la idolatría. Eso es promover la idolatría, hermano. Eso es llamar la atención. Querer que todo el mundo se dé cuenta, que todo el mundo vea, que todo el mundo note.
hermano, y el hombre de Dios siempre quiere pasar desapercibido. Por eso era que Jesús llegaba a los lugares muchas veces, hermano, y llegaba encubierto. Pero era tanto la unción, era tanto la fragancia del aroma del Espíritu Santo que Jesús portaba, hermano, que no podía pasar desapercibido, hermano, porque el que tiene la unción de Dios, hermano, no necesita hacer mucho alarme. La misma unción lo promueve, la misma unción le abre puertas, la misma unción quita los obstáculos, la misma unción lo guarda, la misma unción lo cubre, la misma unción lo delata, hermano. El que porta presencia de Dios, el que porta a Dios de verdad, hermano, no hace mucha bulla, anda huyéndole a la cámara, quiere siempre estar escondido, hermano. Pero hoy en día, esta gente con este espíritu de Saúl, hermano, lo que andan buscando es que todo el mundo sepa lo que ellos hacen y lo que no hacen, que todo el mundo sepa que ellos son los hombres de Dios, hermano, y se ponen en un estante a la hora de ministrar, a la hora de hacer algo para Dios, se ponen en un estante para que todo el mundo, el que pase y el que llegue, vea que ellos están allí. Poderoso es el Señor. Luego vamos al 15:30, vamos al verso 30, dice en el verso 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Oiga esto, hermano. Este tipo de personas, hermano, este tipo de personas lo que les gusta ser visto, lo que les gusta es sobresalir, exhibirse, hermano. Se promueven ellos mismos, hermano. Se hacen una estatua. Ellos no le importa su condición. Saúl pide perdón, pero es un perdón de la boca para afuera. A él no le importaba su condición. A él lo que le importaba mantener ese estatus, mantener ese renombre de su ministerio, de quién él era. A él no le importaba, hermano. Así hay personas, hermano, que le importa un comino su salvación. Ellos lo que quieren es seguir ministrando en los altares para que sigan viendo que Dios lo usa, que Dios le está abriendo puertas, y Dios está lejos de ellos. Dios no está en su ministerio, hermano. Porque hay algo que el Señor me enseñó a mí de ser nuevo creyente, y es que el Señor me enseñó a mí que no todas las cosas que hacemos, aunque sean buenas o aunque sean de las cosas que al Señor le gusta que se hagan, si no están en el orden, en el propósito de Dios, de nada le estamos haciendo. Porque esto no es hacer las cosas para Dios. Cualquiera puede hacer la obra de Dios, hasta los impíos hacen obras que a Dios le agrada. Pero Dios no acepta eso, hermano. Dios no acepta el sacrificio contaminado. Dios no acepta ofrenda contaminada. Sino es que hagamos la cosa con Dios, que Dios tenga el asunto, que sea Dios que lo haya determinado, que sea Dios que haya mandado, que sea Dios que lo haya establecido, que esté dentro del propósito y el tiempo, el cairo de Dios. Esas son las cosas que Dios aprueba, hermano. Porque esto no es un asunto de hacer muchas obras, esto es un asunto de hacer la obra con Dios, que Dios tenga el asunto. Y Saúl se le perdió eso. Saúl lo que era, quería mantener su estatus. Le dice a Samuel: te pido que me honres delante de los ancianos del pueblo. Hermano, un ministerio de apariencia, un ministerio que está a la vista de los hombres, pero Dios no está en ese asunto, hermano. Eso es 15:30, usted lo puede leer, hermano. El síndrome de Saúl, eso está acabando, hermano, con muchos hombres y mujeres de Dios. El síndrome de Saúl, hermano. La gloria se la damos a Jesucristo. Y luego, hermano, sigue diciendo que tienen incapacidad de someterse a la voluntad de Dios por establecer la suya propia, hermano. Estas personas, hermano, son incapaces de hacer la voluntad de Dios, hermano. Porque ya como el Espíritu Santo no está en ellos, hermano, son incapaces de conocer el tiempo y el espacio donde Dios está operando. Son incapaces de entender dónde está el propósito de Dios, cuándo llega el tiempo del propósito de Dios, cómo establecer el propósito de Dios. Son incapaces de dirigirse, hermano. Son ciegos, hermano, caminando, son muertos andantes. Hermano, son gente que creen, hermano, que todavía Dios está obrando en ellos, pero Dios hace rato que se apartó de ellos, hermano. Y son incapaces de someterse a la voluntad de Dios porque, hermano, por su rebeldía, por su desobediencia, por su vanagloria, por su ego, hermano. Pero entonces lo más triste del caso es que ellos no hacen la voluntad de Dios, no cooperan con el propósito de Dios, pero ellos establecen el de ellos. Ellos tumban lo de Dios para establecer lo de ellos, para establecer su voluntad, para establecer su propósito, para buscar sus propios beneficios, hermano, para buscar su propio beneficio. El 15:1 dice claramente, vamos a leerlo, hermano.
Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Oiga, Samuel le dice, oye, está atento, presta atención, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, escucha lo que te voy a decir, no soy yo que te envío. Quien te envía fue el que te ungió, el que te llamó, el que te estableció. Oiga esto, para que usted vea lo premiante que era lo que Samuel le iba a ordenar a Saúl, que él entendiera que Dios mismo mandó a Samuel a esto. Y yo analizaba esto, hermano, y yo pude entender que Dios en su misericordia, él estaba buscando cómo restaurar a Saúl. Y le dio esta oportunidad, hermano, una oportunidad premiante para la vida y el ministerio de Saúl. Dios le dio la oportunidad de él volver a reencontrarse con Dios y reencontrarse con él y con su ministerio y a lo que Dios lo llamó. Oiga esto. Y dice el 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando salían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destrúyelo todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Oiga esto. Oiga, Dios le dio estatuto, precepto, ordenanza estricta, específica. Porque Dios es específico, hermano. Cuando Dios nos envía a hacer algo, es con especificaciones, hermano, con cosas claras, para que nosotros no tengamos justificación después de que no entendimos, de que no escuchamos. Oiga, Samuel le dice a él, está atento, y Dios le habla de manera específica a Saúl. Ve pues, oye, ve. Pero ni aún así, Saúl, porque es imposible, esta gente se le hace imposible, hermano, someterse a la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, para establecer la suya propia, hermano. Y dice en el 9:11, el versículo 9:11 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. Oye, Dios le dice, mata a Gad. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todos los buenos, y no le quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Oiga esto, él hizo lo contrario y estableció su voluntad, lo que él entendió, lo que él creyó, lo que él creía pertinente o mejor. Hermano, y aquí lo que prevalece es la voluntad de Dios, sea cual sea, hermano. Él destruyó lo que él entendió y con su espíritu de avaricia, hermano, quiso justificar, quiso tapar lo que hizo, pero a Dios no se le escapa nada. Luego vemos que Samuel le dice, pero que hay ese balido de vaca que yo oigo. Y ese válido que vaca que yo oigo. Entonces Dios toma la determinación, hermano, y le dice a Samuel, Saúl se ha ido en pos de mí. ¿Usted sabe lo que dice en pos de Dios? Es caminar de espalda a Dios. Es caminar contrario a Dios y a todo lo de Dios. Es estar, hermano, divorciado, hermano, de Dios. Para que usted vea lo que cayó Saúl. El síndrome de Saúl, hermano. El síndrome de Saúl. Dios nos libre, hermano. Dios nos libre, hermano. Cuando vamos al 13, capítulo 13, 3 y 4, podemos ver algo, hermano. Dice, Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los ojos de los filisteos. Oiga esto, hermano. Oiga esto. Cuando usted analiza esto, hermano, usted se da cuenta, hermano, que esta persona con este espíritu, ellos buscan, hermano, siempre
imponer su voluntad, hermano. Tienen problemas con ese asunto y esto es penoso. Esto es penoso, hermano. Vamos al segundo paso. No reconocen su error y buscan un culpable para tapar su falta. Oiga esto, estas personas, hermano, cometen su error y ellos quieren buscar adobe para tapar su falta, para esconder su pecado. Pero a Dios no se le escapa nada, hermano. En el libro de Ezequiel leemos algo, hermano, y era que habían hecho una pared y la habían empañetado con barro, con lodo. Y Dios le dice que esa pared que ellos empañetaron con barro y con lodo no va a poder cubrir su pecado, hermano. Él lo va a descubrir, le va a tumbar esa pared, hermano. Y así hay personas, hermano, que cometen su fechoría, cometen su error, su falta, saben que se equivocaron, hermano, y no reconocen su falta, pero ellos quieren, hermano, taparla, quieren justificarla a como dé lugar, hermano. Y lo que hacen es empeorar la situación, hermano. El espíritu no está en la vida de un hombre o una mujer, hermano. Lo que hay es oscuridad, no está la luz de Cristo. No está la luz de Cristo, pero no hay nada oculto que no haya de ser revelado, dice la Biblia. Cuando vamos al capítulo 14, 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, hermano. ¿Por qué? Cuando esta gente no conoce su rol, hermano, y quieren estar ministrando, y quieren estar, hermano, dentro de la palestra, en esa condición, lo que causan es mucha disensión, muchos pleitos, lo que causan es mucha división, lo que causan es malestar en la iglesia, lo que causan es confusión, lo que causan es desagrado del pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque estas personas, hermano, en esa condición, hermano, lo que hacen es traer, hermano, confusión a las iglesias, hermano. Pero siempre hay quienes aún mantienen la visión de Dios, hermano. Tienen el discernimiento de Dios. Saúl, hermano, en medio de un tiempo de guerra, él convoca un ayuno. Él pone al pueblo a pasar hambre. Porque en la desobediencia, cuando estamos en desobediencia, hermano, Dios no recibe nada de los sacrificios que hacemos. Cuando estamos caminando mal, cuando estamos haciendo un sinnúmero de fechorías, cuando tenemos nuestro corazón lleno de maldad, hermano, nuestro corazón es el altar, esa es la ofrenda que Dios ve. Y cuando Dios mira nuestro corazón, que lo que ve es pudredumbre, que lo que ve es desagrado, hermano, no recibe nada de lo que le damos puesto en ese altar, que es nuestro corazón. Y eso es lo que pasaba con Saúl. Y una persona en esa condición lo que trae es un líder en esa condición, hermano, sea cual sea, el rango que tenga. En esa condición, hermano, lo que trae este tipo de síntomas al pueblo, dice, en tiempos de guerra, hermano, porque cuando el Espíritu de Dios no está, hermano, lo que hay es confusión. La gente divarea, este tipo de personas viven divariando, viven inventando, no son dirigidos por el Espíritu, hermano. Lo que hay es caos, hermano. Y en un tiempo de guerra él pone al pueblo a ayunar a pasar hambre, hermano. Él prohíbe bajo maldición, que nadie comiera alimento. Escuche esto. Y cuando usted lee el 24, oiga lo que dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Por qué fue en apuro? Por la mala decisión, por la mala práctica de Saúl. Por la mala práctica de Saúl, hermano. Y dice, fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Oiga esto, hermano. Imagínate esa gente cargando todo esos estrechos, cargando esa carga de los instrumentos de pesado, hermano, con el estómago vacío. El hombre con el estómago vacío no tiene ánimo, no tiene fuerza. Luego vamos, hermano, saltamos al 27, oiga lo que dice el 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Oiga esto. Jonatán probó un chin de miel, comió un poco y fueron aclarados sus ojos. Tenía noción, tenía visión, porque así hay, hermano,
Hay personas que en ese tiempo de caos y en medio, hermano, de todas esas dificultades, en medio del problema, todavía mantienen la visión de Dios. Todavía tienen una visión clara, tienen el discernimiento, hermano, para ver lo que está pasando, para conocer, hermano, cuál es la raíz del mal, para conocer cuál es la condición, hermano, de este tipo de personas. Todavía hay personas que mantienen el discernimiento, y Saúl y Jonatán tenía el discernimiento de Dios todavía, y eso lo podemos ver, hermano, lo vamos a ver, porque oiga la palabra que dice su propio hijo Jonatán, oiga lo que dice. Dice Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Oiga esto, hermano. Jonatán mismo dice, su padre ha turbado el país, porque estas personas lo que causan es eso, turbación. Lo que causan es dificultad, hermano. Estas personas traen el desagrado de la gente, provocan que la gente se vaya de su lado. Porque lo que traen es división, pleito, contienda, lo que traen es disensión. Son personas, hermano, que por establecer su propia voluntad, hermano, causan muchos problemas y muchos disgustos dentro del pueblo. Y Saúl causó esto en el pueblo. Luego vamos al 37 para que consultemos esto, hermano. Dice: y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Hermano, es que usted sin el Espíritu de Dios, hermano, sin el respaldo de Dios, usted no puede, hermano. Usted no puede tratar de ministrar, usted no puede tratar de mantener, hermano, una apariencia, porque usted en vez de hacer bien lo que va a causar mal, hermano. Y dice el 38, y entonces dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Oiga esto, él trae al pueblo, llama al pueblo. Dice, para consultar a ver dónde está el problema. Y el problema era él mismo, hermano. Él mismo era el problema y él mismo no se daba cuenta, porque había perdido la visión, el discernimiento, había perdido el temor, había perdido la reprensión del Espíritu Santo. El versículo que leímos anterior, en el 37, dice claramente que él consultó a Dios, hermano. Él consultó a Jehová y Jehová no le respondió. Es lamentable, hermano. Vamos a leer el versículo 41. Dice claramente: entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y a la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Oiga, porque Jehová, hermano, no va a tomar por inocente al culpable. A Jehová no se le escapa nada, hermano. A Adonai no se le escapa nada. Al Shaddai no se le escapa nada ni nadie, hermano. Si usted está haciendo su cosa oculta, si usted está efectuando su maldad, si usted está tratando de dañar personas, hermano, usted se la va a ver con Jehová, Dios de los ejércitos. Porque Él no lo va a tener por inocente. Él va a castigar al culpable. Y dice que Jehová libró su pueblo. Jehová va a guardar su casa, su pueblo, hermano. Jehová no va a poner en peligro sus ovejas, hermano, por nada ni por nadie. Usted se la va a ver frente a frente con el Señor. Y dice, y Saúl dijo: echad suerte entre mí y mi hijo Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El pueblo se le levantó, el pueblo se le regó, hermano. Porque van a haber gente, hermano, que no lo van a seguir, no van a seguir a nadie que anden mal, hermano. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque van a caer todos en el hoyo, hermano. Y si una persona está ministrando con el síndrome de Saúl, una persona que tiene el espíritu de Saúl, hermano, va a traer el desagrado de la gente se le va a ir del lado, hermano. La gente no lo va a seguir, la gente no lo va a cubrir, la gente no va, hermano, a someterse a una gente andando en esa condición.
Y claramente el pueblo se levantó en contra del mismo rey y se opuso a que él levantara su mano contra Jonatán, hermano. Porque aunque Jonatán era el culpable, supuestamente él, pero en realidad Jonatán fue quien provocó, hermano, y quien provocó a que Dios pudiera, hermano, librar al pueblo. Porque es que Dios siempre va a tener una o dos, un grupito. La Biblia dice claramente en la iglesia de Sardes, en Apocalipsis, que había un grupo que no había manchado su vestidura. Había un grupo que va a mantener la presencia de Dios, hermano. Y aunque Dios no se declare, aunque Dios no se manifieste como quiere manifestarse con toda libertad dentro de una congregación, dentro de una iglesia, en la vida de una persona, pero por una gente que están pagándole el precio a Dios y que están guardándose para Dios y que no han doblado su rodilla a Baal, esa gente van a hacer que Dios obre en dicha circunstancia a favor de ese grupo, hermano. Porque Dios no respalda al que anda caminando de espalda a él, hermano. Dios no respalda a personas, hermano, que tratan de imponer su propia voluntad, que se imponen con todo ego, hermano, y aún en contra de los propósitos de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Dios no respalda ese tipo de personas, hermano. Claramente lo vemos aquí en lo que hemos leído. Y dice la Biblia que Dios, el pueblo libró a Jonatán, hermano. Aleluya. Tenemos otra manifestación, otro síntoma del síndrome de Saúl, del espíritu de Saúl, hermano. Sienten celo ministerial. Esto es un problema, hermano, que está matando a muchos ministeriales, está matando a la iglesia. Y es que el celo ministerial está acabando con la iglesia, hermano. El celo ministerial. Y esto era lo que tenía Saúl y lo vamos a ver. Esto es parte del síndrome de Saúl, del espíritu de Saúl. Y dice, el celo ministerial no resiste la gracia manifestada en otro. Son celosos, envidiosos, egoístas, al ver la capacidad, el crecimiento espiritual de otra persona. Oiga esto. Y Saúl tenía, aún con su propio hijo, en un momento dado, Saúl sintió celo de Jonatán por lo que había hecho. Y que Dios le había dado la victoria a él por medio de Jonatán y no por él.